Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Vamos a inaugurar en este momento el tercer bloque de calidad y valor agregado. Mi nombre es Claudio Bude y mi especialidad es post cosecha y calidad. Hoy en este momento vamos a hablar de calidad comercial y los daños post cosecha en batata producidas en San Pedro, Buenos Aires, Argentina. ¿No? Tienes que apuntar sí. al láser. Ahí está. Láser, perdón, gracias. Como antecedentes tenemos un trabajo que nosotros realizamos bajo el convenio Intermercado Central, que terminó hace varios años. Durante los años 2013 y 2014 estuvimos relevando la calidad comercial de la batata que llegaba al mercado central de Buenos Aires. Analizamos durante 54 semanas la calidad de las distintas zonas productoras. No solamente evaluábamos el producto que estaba adentro, sino también el envase, si tenía rótulo, etcétera, etcétera. Un trabajo muy interesante que a nosotros en este momento nos sirve de base o de línea de base para ver cómo estamos evolucionando o no en este tema. En ese momento, los datos que recabamos fueron que el 92% de las batatas que llegaban al mercado central tenían defectos. Solamente había un 8% de batatas sanas o libres de defectos, y en la provincia de Buenos Aires era la que menos batatas sin defectos tenía. Entre los defectos más comunes que encontrábamos, ¿no es cierto?, estaban los defectos de forma. Fíjense, Buenos Aires con un 73%, y los defectos de forma más comunes eran surcos, como la batata de la izquierda, y constricciones, como las batatas de la derecha. Otro de los defectos frecuentes, venas. Por suerte Buenos Aires no las tenía, en ese monitoreo. Raicillas, en este caso se ven batatas con su forma más o menos convencional, alargada, fusiforme, y en la derecha batatas con raicillas, ya con también además problemas de forma, no solamente de raicillas. También, en total, en promedio, teníamos un 8,88, casi 9% de batatas con raicillas. Otro de si bien no es un defecto, la batata se ve sana y sin problemas, comercialmente se define que las batatas cuyo diámetro es menor a 3 veces el largo de la batata se denomina batatín. Y no debería comercializarse. ¿Por qué? Porque a la gente no le conviene el producto, porque es largo, es difícil de manejar y para pelar. Otro de los defectos que se encontraban eran heridas cicatrizadas que se debían durante el proceso productivo por alternancias entre sequía y humedad. Y tal vez lo más relevante que encontramos fueron la cantidad de heridas sin cicatrizar que llegaron al mercado central. Fíjense, de la zona de Buenos Aires, casi un 45% de las batatas presentaban heridas abiertas, que, como todos sabemos, son la puerta de entrada para cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, y afecta la vida post cosecha de los productos, ¿no? Roturas. También, no solamente es una herida, sino que comercialmente se define que esa rotura, que es normal en las batatas porque de alguna manera están unidas, son raíces que están unidas, ese corte, esa rotura no debería ser superior a 2 centímetros de diámetro. Sin embargo, había batatas de 4 o 5 centímetros de diámetro con ese tipo de roturas. Luego analizamos también daños por insectos. Tenemos daños por insectos perforadores, gusanos alambres y también gusanos blancos que afectaban la superficie del producto. También un porcentaje muy alto, el 50% de las batatas que llegaron al mercado central tenían este tipo de problemas.
función de esto que vimos, nosotros retomamos el tema calidad. En realidad siempre lo seguimos, pero bueno, nos pusimos un poco más, queríamos ver qué había pasado con el pasar del tiempo, y en el año 2022 comenzamos con un monitoreo de la calidad de la batata en el partido de San Pedro. Lo hicimos en el marco de la plataforma de herramientas de gestión de la calidad y del proyecto local Batata de Calidad Sanpedrina. El objetivo fue relevar la calidad inicial, los daños ocurridos durante la cosecha, transporte y el lavado de batatas, que son generalmente donde se producían, o intuíamos que se producían las mayores cantidades de problemas y daños. La idea era determinar puntos críticos para priorizar acciones y para elaborar una guía de buenas prácticas. ¿Cómo lo hicimos? En ese momento monitoreamos 4 momentos de la cosecha y post cosecha. Comenzamos con definir o intentar determinar cuál era la calidad inicial de la batata. Para ello, los compañeros de extensión fueron y cosecharon a pala las batatas para ver que no tuvieran ningún daño, y ese fue lo que nosotros llamamos calidad inicial. Luego llamamos una evaluación de post cosecha, que era después de realizar la cosecha por el productor, con la máquina, con la juntada en el bolsón ya. Luego un post transporte a la entrada del lavadero, y luego del lavado, el post lavado. ¿Y qué daños relevamos en ese momento, o qué problemas relevamos? Fueron heridas abiertas, roturas en los extremos, peladuras y abrasiones, y algún otro que pudiéramos observar. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que vimos con la batata sacada a pala, sin ninguna intervención de daños, ¿no?, externos en cosecha y post cosecha? Los problemas de calidad principales que encontramos: defectos de forma, constricciones y surcos y batata fuera de tipo, 45%. Venas, un 12%. Batatines, 6%. Ataque de gusanos alambres, un 56%. Gusanos blancos, 40%. Y heridas cicatrizadas, un 12,5%. O sea, muchos problemas de calidad inicial. Cuando analizamos los problemas que habíamos encontrado desde cosecha en adelante, vemos que tenemos un 15% de roturas, heridas abiertas post cosecha, o sea, producidas en el momento de cosecha por el productor, por la maquinaria del productor, ¿no?, y eventualmente en la recolección. 32% de batatas dañadas. Heridas abiertas después que salieron del lavadero, un 70% de batatas tenían heridas abiertas. Peladuras y abrasiones, o sea, por el roce durante el lavado y el transporte eventualmente, 72%. También, muchísimo. En síntesis, en el relevamiento realizado durante el 2022, encontramos que había un 63,5% de los problemas que relevábamos que eran de origen genético. O sea, las deformaciones, las raicillas, surcos y batatines, en general es un problema del material base con el cual se produce la multiplicación de batata. Luego encontramos problemas de manejo a campo, los insectos. El 100% de las batatas tenía daños por insectos. Los daños ocasionados durante la cosecha y post cosecha fueron roturas y heridas abiertas en la cosecha, un 47%, y heridas abiertas, peladuras y abrasiones post lavado, el 100%. Perdón, mayor al 100%. Entonces, con esto nos resulta obvio que los puntos críticos durante finales para la cosecha y post cosecha y para el cultivo, de batata, es la disponibilidad de un material genético seleccionado y saneado. Debemos controlar los insectos sí o sí, no tenemos alternativa, y la cosecha y posteriormente el lavado. Entonces, la pregunta que nos surge, o que me surge a mí como especialista en post cosecha: ¿podemos seleccionar batatas con la calidad de la población actual? Personalmente considero que no.
sin daños de insectos y sin los daños que provocamos en cosecha y post cosecha, el 50% de la batata debería ser de descarte por los defectos de forma, que son de origen genético. ¿Y qué podemos hacer para lograr una batata de calidad? Estamos haciendo plantines libres de virus, control de insectos y cuidados durante la cosecha y mejoras en el lavado. Como ustedes vieron esta mañana, visitaron un lavadero, un galpón de empaque con un sistema de lavado y de movimiento de batata, sin duda el mejor de la zona, ¿no es cierto? Y con avances sustanciales en el manejo post cosecha de la batata, que se la trabaja casi como si fuera una fruta, un durazno, y no como tradicionalmente se trataba la pobre batata como zanahoria. Nosotros en algún momento acuñamos la frase que el lavado era el certificado de función que le dábamos a la batata, porque una vez lavada, la vida post cosecha de ese producto estaba sellado y moría. Bueno, eso es todo lo que tengo